se resuelven y la gente le da un certificado, en la Edad Media le dan un certificado. El tipo quedaba pero fascinado cuando le entregaron lo que significaba que ya estaba en el paraíso pero listo. No tenía más nada que hacer, porque la creencia en ese momento era que la única tarea humana era salvar el alma, ¿cierto? Bueno, hoy día la creencia es creer de que todo lo resuelve el dinero, ¿sí? ¿Ya? Es una creencia, ¿cierto? Que tiene el mundo así como lo tiene, ¿cierto? Por la naturaleza depredada, con falta de convivencia humana, ¿cierto? No sabemos convivir ni siquiera entre personas, entre la interrelación humana. ¿Me entiendes? ¿Ah? Gente estresada, gente que se suicida, y es paradójico porque en Europa, que se supone que tienen ingresos per cápita geniales, bueno, allá se suicidan en la misma proporción que acá nos matamos entre nosotros. O sea, la cantidad de homicidios que hay en Sudamérica comparado con la cantidad de suicidios que hay en Europa es equivalente. Qué curioso. Acá nos matamos entre nosotros y allá la gente se suicida. ¿Ah? O sea, por lo tanto, son creencias. Quiero partir por ahí. Yo sé que ustedes me van a mirar raro porque, bueno, de alguna manera el paradigma es muy fuerte. El paradigma siempre es cultural. ¿Ya? Yo nací así, ¿me entiendes? O sea, de niño me formé en un paradigma, digamos. Entonces no creo que las cosas sean de otra manera. ¿Sí o no? Ese es un paradigma, digamos, potente, ¿no? Ah, cuando se habla de buen partido, ¿a qué se refiere? ¿No? ¿Ah? Oye, fulanito es un buen partido, ¿no? ¿Qué significa? ¿Alguien me puede traducir eso del partido? ¿Ah? ¿Qué significa? Que es conveniente, que le sirve. Que tiene lucas. Que tiene lucas. O sea, fíjate, todo lo resolvemos con las lucas. ¿Qué tal? Todo. Ojo, las lucas son el Dios de la historia. Son nuestras creencias. Así como en la Edad Media creíamos en el paraíso, hoy día creíamos en las lucas. Y todo se resuelve con eso. ¿Sí? Pero es una creencia. ¿Me entiendes? Y con evidencia le estoy diciendo, evidencia en el que uno ve los resultados, en los supuestos que lo tienen todo. ¿Ya? Entonces, bueno, por lo tanto, este ejemplo lo pongo para que ustedes vean que es importante revisar esas creencias. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que este taller de filosofía lo que permite es revisar las creencias. ¿Ya? Y bueno, la primera creencia, si la verdad es que no estoy muy buena. Sí, No. Sí. Bueno. No, pero se apaga. Sí. Entonces dejemos así. Deja así. Bueno, entonces, esa es la idea, ¿no? Revisar las creencias y nutrirse de aquellas enseñanzas que han trascendido en el tiempo. ¿Ya? Y por eso que nos parece que en este caso lo que vamos a ver es una enseñanza que es principalmente Bhagavad Gita. ¿Ya? La palabra Bhagavad Gita significa canto del Señor. ¿Ya? Y nosotros quisimos así como hacerlo más cautivador, de alguna manera, conectarlo con Star Wars. ¿Ya? Para ver si, bueno, más personas se interesaban en este tema, ¿no? Porque nuestra intención es hacer que esta enseñanza se difunda. Bueno, así que voy a partir, quizás para los que no conocen, voy a partir explicando el Bhagavad Gita. Y más o menos cuál es su historia, ¿no es cierto? ¿Qué enseñanza nos puede arrojar? Bueno, el Bhagavad Gita parte de una idea muy importante que es un texto muy importante que es el Mahabharata. ¿Ya? La palabra Mahabharata significa gran guerra, la gran guerra. Maha, gran, Bharata, guerra. ¿Ya? Y parte la idea de que hay una guerra en el mundo. ¿Y de qué se trata la guerra? Es la guerra entre el espíritu y la materia. ¿Ustedes creen que puede haber una guerra así o no? Entre el espíritu y la materia. ¿Ah? Bueno, el ejemplo que yo le he dado de los paradigmas justamente tiene que ver con eso. Hay momentos en que la humanidad no era tan materialista como hoy día. Y creía que lo único importante era salvar el alma, como lo comentaba. Eso es una creencia. Pero existe una guerra, ¿ya? Una guerra entre el espíritu y la materia.
Y en esta guerra hay dos familias que son muy importantes que las vamos a comentar, que es la familia de los Kurus y la familia de los Pandavas y Kuravas. Los Pandavas son las virtudes, son 5 Pandavas, y los Kuravas son 100. O sea, fíjense que es dato interesante. Hay muchísimo más Kuravas, o sea, defectos, vicios, que Pandavas, ¿cierto? Los Pandavas son 5. ¿Ya? Pero los Pandavas en general están como prisioneros, por así decirlo, ya del lado oscuro, ¿ya? Para usar un término de la Guerra de la Galaxia. Y bueno, esta familia era gobernada por el hermano mayor, que era Pandú. Pandú muere y queda Dhritarashtra como el sucesor, pero él era ciego. Es un dato interesante. Él era ciego y él tiene una descendencia de una mujer mortal, y Pandú, su descendencia que deja es sobre una diosa, se relaciona con una diosa. Esto es una clave interesante y me voy a tener un poquito acá en este símbolo, porque esto es transversal prácticamente a todas las culturas. Platón nos dice que tenemos de lo uno y que tenemos de lo otro. Tenemos de lo divino y tenemos de lo animal. O sea, los seres humanos tenemos una parte espiritual y una parte material. No hay duda de eso, ¿sí? ¿Cierto? Tenemos una parte espiritual y una parte material. ¿Ya? La parte material tiene necesidad y la parte espiritual también tiene necesidad. A veces nos enfocamos en una y a veces nos enfocamos en otra. Pero son dos realidades que son parte de nosotros. ¿Okay? Entonces, bueno, en esta guerra se dice que los Kuravas, a través de ciertos engaños y trampas, se quedan con el trono. ¿Ya? ¿Y por qué se quedan con el trono? Bueno, porque como Dhritarashtra era ciego, él de manera bastante sabia dice, no, aquí el que tiene que gobernar es un Pandava, es un virtuoso, y le deja el gobierno al hijo mayor de Pandú, que era Yudhishthira. Yudhishthira, él era muy virtuoso, pero tenía un pequeño defecto. ¿Cuál era el defecto? El defecto era que él, cuando lo invitaba a jugar, jugaba. ¿Ya? O sea, si alguien lo invitaba a jugar, jugaba lo que sea. ¿Ya? Y apostaba, le gustaba la apuesta. ¿Ah? Era como, ¿cómo se llamaría en inglés? Ludópata. Ludópata. Ese era su problema. O sea, era muy virtuoso, era justo, no, pero tenía ese problema. Y bueno, los Kuravas, sabiendo esto, contratan al más tramposo, ¿no es cierto?, de los jugadores, con dados cargados, y entonces empiezan a jugar y obviamente empiezan a perder, y ya no le quedaba ningún bien. El único bien que le quedaba era el reino de Hastinapura. Y bueno, ese reino de Hastinapura era la única posibilidad que tenía, así que la pierde. Pierde el reino de Hastinapura. Hastinapura representa la sabiduría, representa el conflicto donde estamos nosotros. ¿Ya? Entonces, bueno, llegado a ese momento, obviamente todos se ponen ahí en crisis, porque era que los Pandavas no pudieran gobernar era terrible para todo el mundo. Bueno, se llegaron a un acuerdo. ¿Ya? Y el acuerdo era que ellos ya habían perdido, por lo tanto tenían que cumplir la palabra, y se han exiliado durante 13 años. Aquí hay un número cabalístico también interesante, que es el 13. ¿Ya? Y después de esos 13 años tenían que volver a recuperar el trono. Bueno, durante esos 13 años ellos tienen que hacerse anónimos, pasar por todas las cosas más indignas que podían ser para un Pandava, y eran príncipes, pero bueno, pasaron eso y vuelven a Hastinapura a los 13 años, logran salvar su vida, porque los jurados querían matarlos como sea. En una de las cosas simpáticas que aparecen en el Mahabharata es que les regalan supuestamente un castillo de cera para como hacer el bien, como éramos primos y toda la cuestión. Pero la idea era que cuando ellos estuvieran durmiendo ahí en ese castillo de cera, se quemaran todos los Pandavas, digamos, ya no se quieran. Esa era la idea, ¿no? Pero como ellos tenían un cierto sentido, persiguieron y huyeron antes que se quemara el castillo. Bueno, se salvaron, pasaron de este tipo de cosas y muchas más. Llegaron nuevamente a Hastinapura
a elegir el trono, ¿cierto? Porque bueno, nosotros ya pasamos los 13 años, vamos a gobernar. Adivinen qué querían los curados ahí. No entregar el trono. ¿No les parece una historia conocida? Que entregar el trono, no quieren entregar el trono. Ah, suele suceder, ¿no? Ah. Suele suceder. Bueno, ¿qué se hace ahí? ¿Cuál es la solución? No había muchas posibilidades. Entonces, todos querían negociar, pero los curados estaban empeñados en no entregar el trono y los pandados no podían permitir eso. Entonces recurren al único que podía resolver esto, que era Krishna. Krishna es, para el mundo hindú, es algo así como Jesús para nosotros, ¿no? O, no sé, claro, como un ser así, de ese nivel, ¿no? O sea, del amor, de la paz, de la misericordia, etc. Entonces, bueno, lo intentan, ¿cierto? Baja Krishna, está ahí arriba, ¿cierto? Baja, conversa con los curados, conversa con los pandavas, y en ese momento llega a una terrible conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que aquí no hay tregua. O sea, que ¿quién será? ¿Ah? Imagínate, el mismo Krishna. Es como cuando Cristo saca a matar a los mercaderes del templo, ¿se acuerdan? ¿Ah? O sea, él que era el Señor de la misericordia y la paz, ¿no es cierto? Más nada, aquí hay que entrar, ¿no es cierto?, a los golpes. ¿Ya? Bueno, eso hace precisamente el Krishna, y se pacta el trato. Si quieres ser una, porque parece que la bulla está perturbando un poco. Pactan el día de la guerra, ¿ya? Y acá hay un caso muy interesante porque ¿ustedes vieron el corazón valiente o no vieron Corazón Valiente? Sí, la vieron, sí, porque es una película antigua. Yo a veces se me cae la cédula cuando hablo de película. Sobre todo los chamos que... Bueno, tú no la viste, Corazón Valiente. Ella es muy chamita, todavía no la ve. Mel Gibson. La vamos a ver aquí para que repita. Bueno, en esa hay una escena muy buena cuando están los curados, no los curados, uno los bandos de un lado y el otro bando, los ingleses, y el otro bando de los escoceses, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan que hay un momento muy interesante de la escena cuando antes de la guerra, que es el momento de ese silencio previo a la guerra? Es muy interesante eso. La verdad es que el director, que fue Mel Gibson, lo hizo muy bien, ¿no? Que es un silencio aterrador. O sea, aquí iba a quedar. ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? Ese silencio así previo aquí. Bueno, ese silencio, más o menos, imagínense ustedes acá, están los pandadas, ¿cierto? Y están los curados. Vamos a poner los curados de negro para que sea coherente. Curadas. ¿Ya? Y bueno, y nombran a Arjuna. Arjuna es muy importante en este tema porque Arjuna representa al hombre en el conflicto, ¿no? A todos nosotros nos representa Arjuna. ¿Por qué razón? Porque Yudhishthira nombra a Arjuna como el capitán de este ejército, ¿ya? Y los curados nombran a Duryodhana, ¿ya? Como el que va a dirigir a las tropas enemigas. Pero acuérdense que ellos eran parientes. O sea, ellos eran una familia. Y Dhritarashtra y Pandú eran hermanos. Entonces todos eran primos, todos eran familia. Entonces, bueno, Arjuna le dice a Krishna, que era su auriga. ¿Qué significa la auriga? El auriga es el que lleva el carro del guerrero. No sé si se acuerdan de esa imagen en el que está, ¿no es cierto?, el que lleva el carro de los caballos, ¿no es cierto?, las riendas, y atrás va el guerrero con la lanza. Esto es un dato muy interesante y simbólico también, porque representa el hecho de que, siendo Krishna el Dios, ¿no es cierto?, siempre Dios nos guía. Es una idea muy interesante. Lleva el carro, no puede pelear por mí. Ojo, a veces le pedimos a Dios que nos resuelva toda la vida, pero no lo puede hacer. ¿Ok? Es un dato interesante. O sea, tú eres el que tiene que pelear. Tú eres el que tiene que agarrar la espada, ¿no? Bueno, él lo que hace, ¿cierto?, es le dice a Krishna, que era su amiga, que lo lleve al centro
hay un dato muy interesante. Fíjate, que lo lleve al centro del combate. Porque quiere ver por última vez a quiénes serán sus combatientes. ¿Ya? Bueno, lo lleva acá al centro del combate y en ese momento le entra un terrible pesar a Arjuna. Porque los mira, él se mueve en perspectiva, no sé si llega aquí, y los mira a todos. ¿Ya? Y en ese momento le entra lo que se llama el desaliento de Arjuna. Y dice, bueno, en realidad yo no puedo matar a ellos porque ellos son parientes, o sea, no tiene sentido dentro de lo que se llama justamente el desaliento de Arjuna. Y bueno, la Bhagavad Gita más o menos dice lo siguiente, en esta escena que es muy interesante, para que vamos como conectándonos con la retórica del Bhagavad Gita. Dice, viéndole tan lastimeramente desalentado, y que se le abrazaron sus ojos en lágrimas, dijo Krishna a Arjuna estas palabras. ¿De qué te viene, oh Arjuna, ese innoble e infamante abatimiento que cierra las puertas del cielo? No cedas a la impotencia, oh Partha, que no sienta bien en ti. Sacude esa vil pereza de corazón, yérguete para entrar. Oh Madhusudana, ¿cómo lanzaré yo mis flechas contra Bhishma y Drona, que también son de reverencia? Con menudo me aceptaré de limosna en este mundo antes que matar a tan noble maestro, porque si matara a estos maestros apetecedores de bienes, rociaría con su sangre los festines de mi vida. No sé qué es mejor para nosotros, que les venciéramos o que nos vencieran, porque quienes enfrente se han juntado en contra nuestra son los hijos de Dhritarashtra, cuya muerte acabaría con nuestra vida. Mi corazón se pesadumbra por el torcedor de la timidez y mi voluntad se ve solicitada por el deber. Yo te pregunto, ¿a qué mejor puedo resolverme? Soy tu discípulo suplicante, ruégote que me enseñe, porque nada veo que pueda consolar la aflicción que perturba mis sentidos, aunque alcanzara la indisputada monarquía de la tierra, ni aún la soberanía de los seres celestiales. Luego que hubo hablado así Arjuna, dijo de nuevo, no quiero pelear, y quedó en silencio. ¿Ya? Entonces se acerca Krishna, ¿cierto? Y le dice, te lamentas de lo que no debieras lamentar. Ni tú ni esos príncipes de hombres en tiempo alguno hemos dejado de ser, ni dejaremos de ser en adelante. Lo que existe no tiene ser, y lo que no existe jamás dejará de ser. La verdad de ella ha sido percibida por los videntes de la esencia de las cosas. Nada ni nadie puede destruir al imperecedero ser. Infinitos son los cuerpos del encarnado ser. Así que, yérguete, oh Parantapa, le dice Arjuna, le dice Krishna. Pues esta escena es una escena tremendamente interesante y representa un momento psicológico de nosotros, de todos los seres humanos. ¿Cuál es el momento? En el que nosotros dejamos de mirarnos como somos, Pandavas, como somos seres espirituales, y solamente miramos a los curados. ¿Qué significa que solamente miremos a los curados? Significa que hemos perdido, pongan atención aquí, la perspectiva. Si yo traigo esta silla bacán, me siento aquí, me pongo a echar el cuento con ustedes, ¿no es cierto? Esto ya deja de ser una conferencia para hacer un conversatorio diferente, ¿no es cierto? O sea, mi cambio de allá para acá cambió la perspectiva. ¿Sí? Ábrete por favor ahí. ¿Ya? Entonces, bueno, el cambio de perspectiva es tremendamente fundamental. Aquí hay una silla. Permiso, buenos días. El cambio de perspectiva es determinante, la verdad, en toda nuestra vida. Todo lo podemos ver con una perspectiva o con otra perspectiva. ¿Ya? Yo siempre pongo un ejemplo muy simple de esto, como el vaso. El vaso yo lo puedo ver medio vacío o lo puedo ver medio lleno. ¿Sí o no? ¿De qué depende? De la perspectiva. Si yo tengo una perspectiva de locura, yo puedo decir, uy, se me acabó el agua, mira, no está lleno. Me puedo quejar, ¿no? ¿Ah? Si yo digo, me pongo del lado de los Pandavas, digo, uy, mira, me queda suficiente agua. ¿Qué tal? Perspectiva. ¿Entiendes? Nos pasa en todo, ¿ya? Ahora mismo, ¿no es cierto? En este país hay gente que tiene una perspectiva que siente que la única solución acá es irse del país.
¿Sí o no? ¿Ah? Y hay otros que no se van. ¿Por qué? Porque hay unos que se van y otros que no se van. ¿De qué depende? De la perspectiva. Para algunos la perspectiva es dramática. Dramática. Dramática a tal punto que se la pasan y contratan a los coyotes, ¿no es cierto? ¿Ah? Y venden todas sus cosas, quedan sin nada, con el riesgo que como entre sacarse la lotería y pasar al otro lado, más o menos, que andan por ahí. Vale la pena. Porque eso, pero es la perspectiva, hay que respetar todas las perspectivas, ¿ok? Pero es la perspectiva. Yo podría decir, oye, quizá en este momento, oye, tengo la oportunidad de hacer lo que siempre me ha gustado. Puede ser una perspectiva, ¿no? Cuando a mí me echan del trabajo, porque pues, ay, ¿qué voy a hacer ahora? O podría decir, oye, ¿y por qué no uso este tiempo para lo que realmente considero valioso por mí? ¿Qué tal? Perspectiva. Bueno, eso es. Y aquí nos están llegando una clave súper interesante. ¿Qué le dice Krishna a Arjuna? Oye, o sea, levanta la perspectiva. Tú eres un guerrero. O sea, tú tienes una naturaleza espiritual. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿No es cierto? Levántate. Más o menos que le falta que le pegue una patada, ¿no? ¿Ah? Porque, claro, ¿cómo es posible que esté ahí si tú eres una persona digna, un guerrero? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Entiendes? Eso es lo que le dice, lo alienta y lo llama a luchar. ¿Qué significa eso? A luchar es recuperar tu dignidad, recuperar el valor, ¿no es cierto? Y conectarte con lo que te alimenta internamente, ¿no es cierto? Y reconocerte que eres un ser espiritual. ¿Vale? Sí. Profe, a mí me parece súper interesante ese pasaje, ese verso, porque a los argumentos de Arjuna, cuando habla con Krishna, son todos muy válidos. Todos muy válidos, pero Krishna se lo desmonta de la forma menos imprevista. O sea, como que en vez de apoyar la perspectiva espiritual de Arjuna en ese momento, que no quiere matar a su familia y a su hermano, él le dice, y yo lo vi, discúlpeme que lo poco de eco, pero yo lo vi como en ese momento un conflicto mental que tenía lo que yo hacía aquí en Venezuela. Claro. Dios, tienes que hacer lo que tienes que hacer porque eres un guerrero. Y entonces ahí donde viene lo de Som y lo de la espiritualidad. Estamos bien como usted sea militar y usted no quiere ir a la guerra. Entonces usted es el líder, usted tiene que hacerlo. Nada va a cambiar por lo que usted haga. Lo espiritual siempre va a ser así. Muy bueno. Pero como estamos con la careta, la personalidad que tiene este mundo, y usted es el líder, hágalo. Entonces ahí yo lo enfoqué mucho desde el punto de vista de la profesión. Genial. Genial. Muy bueno el ejemplo, extraordinario, porque lo que está diciendo tú es que en el fondo tiene que ver con una pregunta básica de la vida, básica. ¿A qué hemos venido acá? ¿Quién soy? Fíjate, una pregunta que se hizo Sócrates hace tanto tiempo. ¿Quién soy y a qué he venido a la vida? ¿Qué tal? Básica, ¿no? Porque justamente, bueno, soy un guerrero. Exacto. El yo soy. Soy un guerrero, claro. Por lo tanto, a mí la guerra es el tema. ¿Qué pasa que andáis llorando? Entonces, ahí como que tu propio Krishna interno debe exigirte dignidad. Se llama dignidad. La dignidad no es aparentar hacia afuera, es ordenar hacia adentro. Ordenar el espíritu, la mente y el cuerpo. Ese es el orden. Ese es el orden. Cuando tú caminas, ¿no es cierto? Y vas a un lugar, va la cabeza dirige, el tronco lo sigue y los pies van para allá, ¿sí o no? Esa es la caminata normal. Bueno, esa caminata que en el cuerpo se ve normal, en la psique y en la integralidad humana no es normal. En realidad, curiosamente, nosotros queremos que los pies vayan para allá, ¿no es cierto? El corazoncito va para el otro lado y la cabeza va para atrás. ¿Entiendes? Ahí va. Como medio complicado, porque de verdad, por eso que somos inconsecuentes, incongruentes. Pensamos, sentimos y hacemos todo lo contrario. ¿Me entiendes? Y esa incongruencia nos fractura, nos limita, nos debilita. Es sorprendente porque uno espera que el cristianismo diga, no, pon la otra mejilla, me vas a dañar a tu hermano. Muy bueno. Bueno, esta idea más muy sintética traté de
hacer para que conectáramos con el Bhagavad Gita, ¿okay? Pero ahora voy a tratar de conectarlo con qué tiene que ver esto con Star Wars, ¿no? Partiendo de la base de que ustedes más o menos, ¿no es cierto? Me imagino que o han escuchado o saben de qué se trata esta saga, ¿no? Profe, yo antes de irse, era clara. Quiere decir entonces, pero en este caso Arjuna, eso de que era un guerrero, era porque ya en esencia sabía quién era, no se estaba confundiendo porque se puede confundir con la personalidad. Muy bueno el ejemplo, muy bueno el comentario. Porque ¿qué pasa? Qué buena esa idea. Claro, él es Arjuna cuando está en esta perspectiva. ¿Me entiendes? Es lo que se llama la identificación. ¿Me entiendes? Porque este es un dato que no es menor. ¿Me entiendes? Cuando él está aquí y es nombrado por los Pandavas como el líder de la guerra, ¿ya? Quiere decir que él ve desde acá las cosas. ¿Me entiendes? Cuando tú ves las cosas globales desde tu espiritualidad. Pero cuando él decide mirar por última vez a sus parientes, ¿no es cierto? Él pierde la perspectiva y deja de reconocerse como un ser espiritual. ¿Me entiendes? Y él se reconoce como el pariente, ¿me entiendes? De su hermano, ¿no? de su primo, ¿me entiendes? Perdió la perspectiva. Y vamos a ver que este dato es relevante en Star Wars también. Este dato es relevante. Yo puse énfasis en esto porque, o sea, cuando yo digo que todo perspectiva, la verdad es que estoy diciendo algo tremendamente real. O sea, es una verdad gigante, pero que no la hemos reflexionado, ¿no? Es más, el estoicismo llega a decir también, el día que está muy de moda, ¿cierto? Que no es lo que te ocurra, sino lo que tú te dices con lo que te ocurre. ¿Entiendes? ¿Ya? Es la idea del vaso. ¿Okay? Entonces todo lo que hace Krishna es recuperar la perspectiva. Pero él no puede pelear por Arjuna. Por eso es que nosotros erróneamente queremos que venga un salvador. Queremos que venga un milagro, por favor. Resuélvanme la vida. Estoy mal, estoy agotado, no puedo más. Que alguien venga, el helicóptero, el marciano, Cristo, no sé. ¿Ah? No viene nada. Porque no viene nada y está bien, porque no venga nada. Porque nadie puede hacerlo, solamente lo que tú puedes hacer. ¿Okay? Considero también cuando uno está en el punto medio, si empieza a ver hacia la psicología, hacia el apego. Claro, muy bien. Que va a ser lo mismo que va a ocurrir con Anakin, entre paréntesis, ¿no? Para ir conectando un poco la guerra de la galaxia, ¿no? Lo mismo, el apego, ¿no? Muy buena esa. Porque en estricto rigor, los seres humanos venimos a este mundo a evolucionar, la verdad. ¿Ya? ¿Y evolucionar qué significa? ¿Qué significa evolucionar? Evolucionar es hacer uso de la mayor altura de tu conciencia, ¿cierto? Incluso esto que estoy diciendo tiene que ver hasta con algo fisiológico. Tú sabes que en esta parte nosotros tenemos el neocorte, ¿cierto? Y en la base, digamos, lo que llaman el cerebro reptil, tenemos el cerebro primitivo, los apegos, de cuando tenemos vínculos minerales, vegetales, animales, ¿me entiendes? Y hoy día, como nos han hecho creer en esta creencia de que somos como un animal más, ¿me entiendes? Entonces creo que tenemos que preocuparnos de las comidas y de las cosas, ¿me entiendes? Eso es lo único importante en la vida, ¿me entiendes? Pero es una creencia, como dije al principio. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace el neocorte? ¿Qué es lo que hace el neocorte? Ahí está el discernimiento, ahí está la imaginación, ahí está el lenguaje, ahí está la lógica, ahí está todo, aquí está el neocorte. Y está comprobado que el neocorte es lo que menos usamos. El cerebro reptil tiene las 24 horas del día atención permanente. Permanente. Hasta cuando estás dormido. ¿Sabían ustedes eso? Cuando al cuerpo le dan ganas de ir al baño a las 4 de la mañana, ¿qué tienes que hacer? ¿Ah? Tú así como que no estás tú, ¿entiendes? Así como desencarnado, totalmente, caes al baño. ¿Ah? Porque al cuerpo se le ocurrió que a las 4 de la mañana quería ir al baño. ¿Qué tal? ¿Entiendes? Vivimos para la materialidad. Entonces, no sabemos porque no nos han enseñado que tenemos una dimensión trascendente en este neocorte. ¿Ya? No lo usamos.
¿Sabían eso, no? Sí. Lo leí. Oye, una medida radical. ¿Ah? Prohibiendo a los chavos. ¿Por qué? Porque hay estudios, así bien detallados, de que el sobreestímulo externo nos ha hecho más lentos, menos inteligentes. Para no decir tontos, la verdad. Para no ofender a nadie. ¿Ah? Porque, claro, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no creamos las cosas, recibimos todos los estímulos de afuera. ¿Ya? Entonces no creamos, no movemos la imaginación, ¿ya? No movemos el lenguaje, no movemos la lógica, no movemos el discernimiento, porque no lo usamos, obvio, no porque no lo tengamos, porque otro poder que tiene esta parte es que se regenera de manera extraordinaria. ¿Me explico? O sea, es una cosa fabulosa, la verdad, es lo más valioso que tenemos. Ojo, lo estoy hablando incluso desde el punto de vista orgánico, ni siquiera lo estoy hablando desde el punto de vista metafísico. ¿Ya? Pero bueno, hay que activarlo. ¿Ya? Bueno, sigo con este paralelo que queremos hacer, que era uno de los objetivos. Bueno, aquí está, básicamente, si quieren, pónganse por favor para que todos vean la diapositiva. Eso. Bien. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de la escena que yo les comentaba recién. Un bando y otro bando, y ahí está, fíjense en el carro, Arjuna de rodillas frente a Krishna. ¿Ya? El ejemplo que yo les comentaba recién, la escena. Bueno, luego ahí le está pidiendo que por favor, ¿no es cierto?, le ayude a ordenarse, porque él no entiende lo que le está pasando. Bueno, Arjuna logra eso. Krishna lo aclara, ¿no es cierto?, y lo insta a la guerra. ¿Ya? Van a la guerra. ¿Okay? Es una guerra larga, entre paréntesis, si les gusta la lectura pueden leer el Mahabharata. Aquí los muchachos están leyendo el Mahabharata. ¿Qué día? Jueves a las 5 de la tarde. Jueves a las 5 de la tarde todos quedan invitados para la lectura del Mahabharata, uno de los textos más antiguos de la humanidad. Y habla los detalles de la guerra, digamos. Muy interesante. Bueno, ahí vamos entonces con esto básicamente el Bhagavad. Bueno, pero ahora vamos a hacer el paralelo con Star Wars. ¿Ya? Bueno, el paralelo es que primero que nada, Krishna evidentemente representa al maestro superior. Y en la guerra de la galaxia es Yoda, ¿no es cierto? Todos vieron la guerra de la galaxia. Sí. No, bueno, entonces te has perdido la mitad de tu vida. ¿Ya? Bueno, aquí hay un diálogo tremendamente interesante que yo también quería que nos detuviéramos en algunas partes del diálogo. ¿Dónde está? Acá. Fíjate, el diálogo del Bhagavad Gita y el diálogo que le dice Yoda a Anakin, ¿no? Le dice: cuando una persona fija su atención en los objetos de esa sensación, surge el apego hacia ellos. Del apego surge el deseo, del deseo surge la ira. Voy a leer el diálogo completo porque es muy interesante. Dice: el hombre que se complace en los objetos de sensación suscita en sí el apego a ellos. Del apego surge el deseo. Del deseo el apetito desenfrenado. Del apetito desenfrenado dimana la ilusión. De la ilusión la desmemoria. De la desmemoria la pérdida del discernimiento. Y por la pérdida del discernimiento perece el hombre. ¿Qué les parece esa cadena? ¿Ah? ¿Cuáles son los objetos de sensación? ¿Cuáles son los objetos de sensación? Díganme un objeto de sensación que se pueda decir, por ejemplo, acá. Comida. Comida, muy bien. Todo el materialismo, la verdad. Todo el materialismo con el que estamos formados, como digo, como cultura. Porque esto es algo muy transversal y que viene por lo menos de 400 años hacia atrás, la verdad. Porque tampoco tenemos que sentirnos mal porque somos materialistas, simplemente que hemos respirado esa cultura, ¿ya? Y esa forma de pensamiento. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es lo que pasa. El hombre que se complace en los objetos de sensación, o sea que solo encuentra satisfacción en eso. O sea, lo único
único que a mí me genera alegría es algo, ¿no es cierto?, que está fuera de mí. ¿Qué tal? ¿Qué va a pasar con eso? Dependencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo creo que eso material está algo físico. Todo. Exacto. Más allá del... Sí. No, correcto. No, lo que pasa es que es muy bueno ese comentario porque en realidad el material es como la primera entrada, pero en realidad la satisfacción verdadera que busca uno es la psicológica. O sea, suponte, la comida en exceso, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos cuando comemos? ¿Qué es lo que buscamos? Cuando comemos en exceso. Satisfacción. Claro. Algún grado de felicidad, por favorcito. ¿Ah? Porque ya estoy agobiado. Entonces, bueno, hay algunos que le dicen, coma chocolate, le dicen. ¿No han escuchado? Le dan terapia de chocolate. Pero ¿cuánto chocolate necesito para calmar la angustia? ¿Cuánto? No, claro. No, y aquí viene el punto. Pongan atención a esto, que es muy interesante. Las insatisfacciones psicológicas no pueden cubrirse desde el mundo material, desde el mundo sensitivo, los objetos de sensación. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden cubrir? Porque son planos diferentes, planos vibratorios diferentes. El mundo material, sensitivo, los objetos de sensación, te generan una satisfacción temporal, pero cuando tú vas a volver a comer, no sientes lo mismo. No sé si me explico. O sea, si es como, lo pongo así como, si imagínate que hablamos de un porro de marihuana. Un porro de marihuana me genera una lectura, llego a Marte, porque no me da que un buen porro, ¿no? ¿Ya? Pero luego quiero volver a Marte igual, porque sentí chévere en Marte, pero el mismo porro ya no es suficiente. Necesito 2 porros para llegar al mismo. Y luego necesito 3 porros. Y así sucesivamente hasta que ya, ¿me entiendes? Necesito como las drogas actuales. Ustedes saben que las drogas actuales que están sacando te dejan loco, anulado. ¿Por qué razón los aguas de la caverna, como diría Platón, cada vez fabrican alucinógenos más potentes? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ellos son comerciantes muy buenos, ¿no? Porque hay demanda. ¿Demanda de qué? De alucinógenos, de borrarse. Porque ese es el punto, que cuando tú generas adicción a lo que estás diciendo, los objetos de sensación, eso es como un punto perdido del hoyo negro. Por eso que de repente encontramos cosas tan atroces que se hacen, ¿no es cierto? ¿Ah? Cosas que tú dices, pero ¿cómo? ¿Ah? ¿Cómo atacar niños, ¿no es cierto?, sexualmente puede ser complaciente para que lo hagas? ¿Ah? No solamente eso, sino que hay que asesinarlos. ¿Qué tal? Eso genera placer, ¿Qué tal? ¿Entiendes? Porque es un punto que no termina, tiene pérdida de discernimiento. Por la pérdida de discernimiento perece el hombre. Pero ¿qué dice, ¿no es cierto?, Star Wars? Por su parte, en el episodio 1 de la amenaza fantasma de la saga, el maestro Yoda le dice a Anakin lo siguiente: el miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti. ¿Qué tal? Y claro, ¿y por qué sentimos miedo? A ver. Estamos desconectados del amor. ¿Ah? Desconectados del amor. Ok, sí, pero el amor también es una idea muy amplia, ¿no? Claro, Dios amor, pero yo creo que todos hemos sentido miedo. ¿Qué es el miedo en esencia? ¿Qué es el miedo? Un estado de Muy conciencia. bien. Es un estado de vulnerabilidad. Yo siento miedo a un peligro, ¿sí o no? ¿Está claro? A un peligro que no identifico con claridad, ¿no? Porque si no, no sería miedo. Cuando yo tengo claro, ¿cierto?, el peligro, yo ya dejo de sentir miedo, porque el miedo es un peligro futuro. A lo desconocido. A lo desconocido, muy bien.
Todos sentimos miedo a lo desconocido. Ignorancia, muy bien, muy bien. Claro, digamos que la ignorancia fomenta el miedo. O sea, por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy simple. Cuando unos niños, a mí me pasaba, por lo menos me decía mi madre en la noche que fuera a buscar algo al patio, a mí me daba miedo inmediatamente. Solo que me dijeran, Ricardo, ando a buscar no sé qué cosa, la ropa, y estaba oscuro, y a mí me daba miedo. Y era interesante porque yo cuando viví esa experiencia de niño, estaba hablando de niños de 6 años, yo, cualquier cosa, ruido, era, cuando tenemos miedo, todo lo vemos terrible, ¿sí o no? Un monstruo, la sombra de un monstruo, era una lagartija. ¿Ah? Pero cuando tenemos miedo, todo se agranda, ¿sí o no? ¿Ah? Tenemos miedo porque percibimos la vulnerabilidad. ¿Me entiendes? Nos percibimos vulnerables. ¿Y por qué nos percibimos vulnerables? Porque hemos bajado la perspectiva, porque nos creemos este cuerpo, porque nos creemos la materia, ¿me entiendes? Y este cuerpo efectivamente está condenado a enfermar, a envejecer y a morir. Entonces, mira, es como aferrarse a algo que tú sabes que está condenado a morir, pero tú estás ahí agarradito, pero... ¿Ah? El otro día vi una imagen muy simpática de un tipo que estaba desnudo en un cactus y abrazando el cactus, ¿lo vieron? Sí. Abrazando el cactus, entonces decía, pero suelta, no quiero soltar. O sea, que en el fondo nuestros propios apegos son los que nos ponen las puyas, ¿me entiendes? No estamos apegados. ¿Ah? Entonces, bueno, por lo tanto, el miedo, ¿no es cierto?, es justamente lo que te lleva al lado oscuro de la fuerza. Y yo he llegado a la conclusión de que todos nosotros podemos caer en el lado oscuro de la fuerza, que nadie está salvado. Nadie está salvado. Quizás por eso que los mafiosos dicen que todo hombre tiene su precio. ¿Ah? Hay algunos que son más caros y otros que son más baratos, esa es la única diferencia. Pero si de repente a usted le nombran, no sé, lo nombran en un puesto, ¿ah?, en donde hay, ¿no es cierto? Como dicen acá, nombran de donde hay, donde está la luz, ¿ah?, y usted tiene la oportunidad, ¿no es cierto?, ¿ah?, de hacerse loco con algo, no lo hace. ¿Seguro? ¿Ah? ¿Me entienden? O sea, el lado oscuro está ahí, está ahí. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo de la materia. Por eso que en Star Wars el lado oscuro es el que gobierna. Y en el Bhagavad Gita y en el Mahabharata igual. ¿Quiénes gobiernan? Nos curaba. ¿Entienden? Mientras tú estés en el mundo material, es así. ¿Ya? Bueno, vamos a otra diapositiva. Bueno, aquí tenemos a Arjuna. ¿Quién es Arjuna? Claramente es Luke, ¿cierto? Luke, el símbolo del jovencito que va a vencer y va a combatir el lado oscuro. ¿Quién es ese? Es nosotros. Bueno, ese es el guerrero. Ese es el guerrero que tenemos todos. O sea, que podemos triunfar, claramente podemos triunfar. ¿Ya? Pero que tenemos que identificarnos con Luke. Que Luke va a sufrir, claro que va a sufrir. ¿Quién dijo que no? ¿Ah? Imagínate que tiene que combatir a su padre, más encima, ¿no? Ahora esa escena donde Darth Vader le dice, yo soy tu padre, es famosa. ¿Ah? Yo soy tu padre. Deberíamos hacerlo con el jueguito, con la próxima. Y deberíamos hacer la escenografía aquí, ¿no? ¿Ah? Esos somos nosotros, ¿no? Ahora, este personaje está, como todos nosotros, en una disyuntiva. Todo, o sea, aquí sáquense de la mente que ustedes están salvados, aquí no existe esa cuestión. Todos estamos en peligro, entre comillas, de caer en miedo, ya dijimos que el miedo, objeto de sensación, ¿me entiendes? Rabia, ira, orgullo, vanidad. ¿Ah? ¿O no? ¿Han sentido eso ustedes? Eso es el comienzo del lado oscuro. O sea, estamos en el lado oscuro. Más bien al revés, hay que pensar de que hay que ganar territorio, ¿cierto?, hacia la fuerza, como diría Roger.
hay que ganar fuerza. ¿Qué significa ganar fuerza? Ganar fuerza significa mover la perspectiva hacia arriba, cambiar esta perspectiva. Eso es ganar fuerza. Porque también Arjuna en algún momento le pregunta y le dice, oye, pero ¿cómo me mandas a esto tan terrible que es matar a mis parientes, ¿no es cierto? ¿Ya? Si en realidad la tarea es el conocimiento, el despertar el conocimiento. Entonces, bueno, él le dice que en realidad todos nosotros tenemos que actuar por una cosa que se llama recta acción. Es decir, por el amor al bien en sí mismo. ¿Ya? Independiente del resultado o no resultado. Cuando tú buscas el resultado, tú estás funcionando por el apego. ¿Ya? Es como amar lo que los estoicos también llaman, ¿cierto?, el amor fati, que es como amar el destino, amar lo que está ocurriendo porque así lo dicta la fuerza. ¿Entiendes? A lo mejor puede ser lo más desdichado, ¿ah? Pero por alguna razón, eso que nos parece terrible en el momento, luego en el tiempo llega a ser lo más valioso que nos ha ocurrido en la vida. ¿No le ha pasado a ustedes que las cosas más terribles que han experimentado en su vida quizás han sido las que más le han hecho cambio a ustedes? ¿Ah? ¿No le ha pasado eso? Entonces, te lamentas de lo que no debieran lamentarte. Aún son tus palabras de falacia. Es perspectiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros aceptamos que vivimos en un cosmos, todo lo que pasa es para bien. Aquí hay un dato muy interesante, que está la fuerza y está el lado oscuro de la fuerza. ¿Qué significa el lado oscuro de la fuerza? Fíjate qué interesante, está la fuerza y está el lado oscuro de la fuerza. O sea, que sigue siendo la fuerza, pero está en su lado oscuro. ¿Ya? Por lo tanto, el bien y el mal, digamos, son simplemente perspectivas, la verdad. Detrás de todo está la fuerza. Detrás de todo está el orden. Los estoicos lo dirían así, todo es para bien. Profe, yo no he visto mucho Star Wars, pero Tenía una tarea pendiente. pues sí, pero yo no sé si fue 2019 o 2020, me invitaron al cine en el cole, ¿Ya? y vi la película a pesar de que no había visto las no sé cuántas anteriores, o sea, había visto las series, pues sí, exacto, bueno. Y me pareció algo muy interesante que fue el producto de lo que se veía en el cine, que fue el producto de lo que se veía en el cine, que no entendía mucho la cuestión. Y es que, me disculpan los nombres, pero como que el bueno se encontró con el malo es, ¿cómo que se llama? Darth Vader. Ok. Pero no tenía la careta, sino que ya se veían, creo que eran hermanos o algo así, o eran padres. Okay. Entonces, el bueno, en un diálogo que no recuerdo ahorita, el bueno sintió como que toda esta lucha no tenía sentido. Es la película del 2018, sí, de 2019, 2020, no recuerdo. Y entonces, en ese diálogo descubre lo que usted está diciendo, la unidad. Todos formaban parte de la misma. Y sencillamente es donde tú dices que, bueno, Dios lo es todo. Claro. Lo bueno y lo malo, lo que creemos que es malo. Entonces ahí lo después y dice que así como que esta lucha, o sea, yo no siempre tuve la razón en la lucha, sino que tú también tenías tu razón para hacer lo que hiciste. Correcto. Entonces, ese fue todo el producto que le saqué a esa película. ¿Poquito le sacaste? A esa. No, bueno, pero... O sea, claro, entre Bhagavad Gita, porque fíjate, o sea, esa es una idea súper potente. ¿Por qué es tan potente? Porque en realidad responde a una de las cosas que nosotros valoramos mucho en esta escuela, que es el conocimiento. ¿Ya? O sea, hay una cosa que es creencia, y yo puedo creer lo que se me da la gana, pero otra cosa es cuando tú tienes evidencias de conocimiento. El conocimiento responde a algo que se conecte con las leyes de la naturaleza. ¿Entiendes? Las creencias no necesariamente se conectan con la ley de la naturaleza. Y esto que acabamos de comentar, nosotros lo vemos en cada una de las experiencias de la ley de la naturaleza. Por ejemplo, ¿cómo surge, cuáles son los mejores nutrientes de las plantas? ¿Cuáles son los mejores nutrientes de las plantas? ¿Ah? Claro, exactamente, las cosas que están más descompuestas, orgánicas, ¿sí o no? Lo
basura que ha sido descompuesta para generar, ¿no es cierto?, el mejor ingrediente para que, en este caso las plantas, saquen y eleven su tallo, ¿no es cierto?, ¿ya?, que significa crezca. Fíjate qué interesante. Si no hay nutrientes, no hay crecimiento. Eso ocurre porque las plantas necesitan minerales para crecer. Y eso hace que su estructura se eleve hacia arriba, ¿ya? Bueno, por lo tanto, en el fondo, la parte de la fuerza y la no fuerza son dependientes. La una necesita de la otra. ¿Me entiendes? O sea, la oscuridad necesita de la luz y la luz necesita de la oscuridad. Si no, ninguna fuera ni luz ni oscuridad. Claro, porque ambas se necesitan. O sea, ¿qué hubiese pasado con una planta que no tiene raíces en el fango? Como el ejemplo del loto. ¿Qué pasa con el loto? Es una planta muy simbólica, ¿no? Una flor muy simbólica, porque ella tiene las raíces del fango, que en el fango están los colores olores, ¿no es cierto?, ¿ya? Y esas raíces del fango son fundamentales para que el loto abra sus hojas hacia el sol. ¿Qué representa el sol? El sol representa el bien, representa en todas las tradiciones, en todas las culturas, el sol representa la divinidad. ¿Me entiendes? Ese ejemplo es el despertar del discípulo, por eso el loto se asocia al discípulo. El discípulo es aquel que hace de su experiencia, ¿no es cierto?, el nutriente, ¿ya?, que le permite crecer. ¿Cómo se crece? ¿Cómo se fortalece? A través del rigor. ¿Cómo se fortalece nuestro sistema inmunológico? ¿Cómo se fortalece el sistema inmunológico humano? ¿Ah? Superando las agresiones, exactamente. Eso de que si la enfermedad no te mata, ¿no es cierto?, te fortalece. ¿Qué tal? ¿Me entiendes? En la pandemia se vio de manera increíble esto que estoy diciendo. O sea, hay gente que jamás le dio ni más mínimo resfrío de nada. ¿Me entiendes? Y otros que se cuidaron, se aislaron, ¿no es cierto?, y les dio igual la voz. ¿Ah? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con la inmunidad, pero la inmunidad se fortalece en el rigor. Es que esto que estoy diciendo es una ley. Entonces esto de la fuerza, y el lado oscuro de la fuerza, ¿me entiendes?, como ustedes se dan cuenta, conecta con toda la ley. Por eso que no es una creencia, es un conocimiento que lo vemos en toda la vida, en toda la naturaleza. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros podemos hacer de la experiencia de la vida, ¿no es cierto?, podemos hacer, fíjate, aquí hay una escena muy interesante. Yoda enseña acerca del autocontrol, la importancia de restringir los sentidos. Explica Yoda, dice que todos los seres tienen que superar el deseo y la ira. Simultáneamente de toda la vaquita se describe, si antes de abandonar este cuerpo actual uno es capaz de tolerar los impulsos de los sentidos materiales y contener la fuerza del deseo y la ira, uno se halla bien situado y es feliz en este mundo. La misma, la fortaleza, ¿me entiendes?, que se logra solo si hay conflicto, ¿me entiendes? O sea, fíjate, nosotros podemos hacer de los conflictos no un problema. ¿Qué tal? Podemos hacer del conflicto una oportunidad de fortalecimiento. ¿Qué tal? Y además estamos en un país chéverísimo por eso. ¿O no? Chéverísimo. O sea, yo siempre digo que este es un gimnasio espiritual. Esto es un gimnasio del alma, el mejor gimnasio del alma que existe. ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué? Porque, oye, vaya a echar gasolina y se acabó la gasolina. ¿Ah? ¿Ah? Y no sé, bueno, hace un tiempo estábamos peor, ¿te acuerdas? Que no había que hacer cola para el pan y cola para un montón de cosas. ¿Ah? Sí. Todo eso son problemas. No, son nutrientes, son gimnasia para el alma. ¿De quién depende que lo veamos así o que lo veamos de esa manera? De la perspectiva. ¿Qué tal? O sea, fíjate qué interesante, porque además los estoicos decían de que en realidad es un absurdo preocuparse de lo que no depende de uno. ¿Depende de uno que venga la gasolina o no? No. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Asumirlo, amor fati, o sea, amar el destino, amar lo que está ocurriendo. Está ocurriendo por algo. Si tú te dedicas a confrontar lo que no depende de ti, estás perdido, estás en una guerra que no te corresponde. Que no vas a ganar, que estás condenado a perder.
no te enfrentas a la guerra que puedes ganar. La guerra de tu perspectiva, eleva la perspectiva. ¿Ah? Conéctate con la enseñanza, reflexiona, usa la lógica, ¿ah? Usa el discernimiento. ¿Entiendes? Eso depende de ti. ¿Entiendes? O sea, fíjense la diferencia. Yo también describe la fuerza como la fuente de la fuerza de los Jedi. Y de hecho la fuente de todas las habilidades, Krishna se describe de la misma manera en el Bhagavad Gita. Yo soy la habilidad del hombre, yo soy la fuerza de la fuente, desprovisto de pasión y deseo, de todo lo que es material y de todo lo que es espiritual en este mundo. Sabe que toda certeza que yo soy tanto el origen como la disolución. Lo que yo les decía recién, la fuerza y el lado oscuro de la fuerza. Todo es para bien. Aún las peores situaciones me van a generar tremenda enseñanza. ¿Ya? Cuando uno, ¿no es cierto?, le echa pala, no sé si vieron esa experiencia de echar pala, ¿no es cierto?, y sacarse callo, callito. ¿Cómo queda después cuando usted vuelve a la pala? Ni siente la pala, por los callos, ¿sí o no? Queda más fuerte. Es una ley. ¿Me entienden? O sea, usted puede aprovechar el mundo para fortalecerse, no para quejarse ni para ponerse en una guerra que está perdido, que está perdida de antemano. ¿Ah? Y que me pongo como, yo he visto gente mayor alegando como niños chicos, ¡ay, no hay gasolina! ¿Hasta cuándo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah? Como que si eso va a resolver algo. No resuelve nada. ¿Me entienden? Entonces, bueno, váyase a la guerra que sí le corresponde, la guerra consigo mismo. La ciudadela interior que decían los estoy. Bueno, aquí está, fíjense, usted está Anakin en todo su proceso del lado oscuro de la fuerza, en el cual les tengo que dar una mala noticia. Todos ustedes y todos nosotros, me incluyo yo, estamos en riesgo. Siempre estamos en riesgo. ¿Por qué? Porque el lado oscuro de la fuerza es adictivo. ¿Ah? O sea, por ejemplo, un ejemplo muy simple, tener la razón. ¿Se han dado cuenta que realmente armamos tremendo lío? Nada más que para tener la razón. ¿Qué es? ¿Ah? ¿Qué se traduce tener la razón? El ego. O sea, la personalidad es la oscura de la fuerza. Y usted sale triunfante. Yo dije la última palabra. ¿Ah? Más inflado que... Bueno, no hay otro lado. Se trata del proceso inverso. Se trata de anular y debilitar la personalidad. Se trata de no tener orgullo. Se trata de tener dignidad. Hay una diferencia entre el orgullo y la dignidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el orgullo y la dignidad? Si no me responden, no se van desplazados, están castigados. El orgullo del ser, el orgullo del ego, ¿Ya? la dignidad del ser. Ya, pero grafícamelo en un ejemplo para ver si realmente se entiende. Porque la frasecita hay que tener profundidad para que la filosofía sea nutritiva. ¿Ya? Un ejemplo. Dame un ejemplo. Para una persona que actúa con orgullo, que se cree más que los demás, que tiene la razón, está actuando de conmigo. Sí, pero ¿cómo lo compruebo eso? ¿Cómo compruebo eso con la cabeza? Forma de actuar. Bueno, mira. Yo estoy frente al mundo, ¿ya? Mi yo, y yo tengo un yo que se refleja en el mundo. Los demás son un espejo. ¿Ya? El orgulloso es orgulloso siempre respecto de otros. Yo tengo más, yo tengo la razón, yo soy superior, ¿me entienden, no? Pero soy superior al otro. ¿Okay? O sea, la referencia siempre son los otros. Por eso que siempre le echamos la culpa a los otros. ¿Se han dado cuenta que hay una cosa automática en nuestra mente de que cuando hay un problema, el menos que miramos es a uno? ¿Ah? ¿Sí o no?
Y la gente muere pensando que todos sus males son por todo lo otro. ¿Qué tal? ¿Qué es eso? El lado oscuro de la fuerza nos tiene atrapados. Ahí estamos. Fíjate el rostro cómo le va cambiando, cómo le va cambiando el rostro. O sea, aquí era un niño encantador. Y aquí era un tipo apasionado, pero. Y mira aquí, mira esa mirada, es genial. Esa mirada, ¿qué mirada es? Bronca. ¿Ah? Y ya después aquí. Lado oscuro total. ¿Ah? Bueno, el lado oscuro está constantemente en nosotros. Y el trabajo interior, como diría, ¿no es cierto?, la ciudad del interior, que diría Marco Aurelio, es justamente ir debilitando el yo hacia afuera para ir construyendo el yo hacia adentro. Y en el yo hacia adentro, yo puedo ser digno porque yo no me puedo dignidad faltarse a tus principios. O sea, donde ya no necesito espejo, porque yo tengo principios. Y yo no traiciono mis principios. ¿Qué tal? ¿Qué es? ¿Quién me puede quitar dignidad? ¿Quién me puede quitar dignidad? Nadie me puede quitar dignidad. Cuando dicen, no, es que este país me quitó la dignidad, dicen. ¿Usted qué dice así? Este país me quitó la dignidad. O sea, oye, la dignidad es pobre que venís, porque si la dignidad tuya depende de la gasolina, depende del pan y depende. Oye, por favor. ¿Ah? O sea, tu dignidad me debe perdonar, pero revísala, digamos. ¿Ah? ¿O no? Y eso de la dignidad, ¿quién te puede quitar la dignidad? Nadie te puede quitar la dignidad. Si es así es porque tienes una dignidad poco valiosa. El suelo. Levanta la dignidad. Eso, me pisotearon la dignidad, esa es la palabra acá. Bueno, pues levanta la dignidad para que no te la pisoteen. Bueno, claro, revisa dónde pone la dignidad. Ahí parece que te. ¿Sí? No, acá hay otra muy buena. Fíjense qué interesante esto, que aquí muestra el lado, la fuerza y el lado oscuro de la fuerza. Los principios del código del Jedi, fíjense. No hay emoción. ¿Qué tal? Lo que dice la babadita, ¿se acuerdan? Hay paz. Paz. Las personas en el lado oscuro, ¿no es cierto? La paz es una mentira, solo hay pasión. ¿Qué tal? Porque lo que pasa es que el lado oscuro de la fuerza empieza a administrar la energía, porque la energía del odio es poderosa. Cuando está Luke y Darth Vader, ¿se acuerdan enfrentados? Esa escena que tú dices, Darth Vader quiere que él empiece a sentir rabia por él, ¿te acuerdas? No momento que le empieza, y él percibe, bueno, tu ira, le dice. O sea, porque la ira es combustible de pasión. O sea, la ira puede generar y mover la realidad, eso es así. Es pasión, es energía retenida. ¿Ya? Bueno, con la ira se han hecho las revoluciones, ¿no? No hay doctrinas que fomentan la ira. ¿Ah? Los explotadores, ¿cierto? ¿Ah? Los explotados. ¿Qué hay que hacer con los explotadores? Guillotina. ¿Ah? La ira es un sentimiento que da una vibración de muy baja frecuencia, pero de muy alta potencia. Exactamente. Y de corto plazo. ¿Por qué? Porque aquí, ¿cómo sé yo que estoy derechamente en la parte de Darth Vader, ¿no es cierto? ¿Ah? Que esto es peligrosísimo. Si lo han experimentado, revisen el teléfono. Le voy a pasar mi teléfono para que me manden un mensajito de una conversación personal. ¿Qué es? Cuando comienzo a sentir satisfacción por la venganza, porque tener la razón, ¿me entiendes? O sea, me empiezo
empieza a sentir una emoción gratificante, ¿entiendes? Por algo. Frente al lado oscuro. ¿Me explico? O sea, yo, ¿no es cierto? Yo dejé a tal persona. No me dejó a mí. Mira cómo lo dejé ahí en el piso, mira. Llorando. Mira, lo dejé yo. ¿Ah? ¿Cómo me siento ahí? ¿Entiendes? O sea, está ahí en el lado oscuro. De ahí a la psicopatía hay un paso breve. ¿Me entiendes? Placer, se llama placer a la maldad. No, placer al sufrimiento del otro. Eso es algo increíble que solo los seres humanos hemos podido lograr. ¿Me entiendes? Placer al sufrimiento del otro. ¿Qué tal? Estamos gobernados por algo así. ¿Ah? Cuando no le ha pasado a ustedes la imaginación, cuando esa persona que le saca la piedra, ¿no es cierto? Ustedes se la imaginan dándole así, y cuando se la imaginan dándole, ustedes sienten como, Ay, el respiro. ¡ay, qué rico! ¿Cómo sería tenerlo ahí? ¿Ah? Como que la venganza dulce. ¿Que no? Y si ustedes se complacen en eso, peligroso. No, ahí ya. Fíjate qué interesante. El Jedi busca, ¿no es cierto?, el conocimiento. ¿Ya? Y el otro busca la resistencia. ¿Qué significa eso? Busca la dureza. ¿Entiendes? La dureza, por eso quería ser inflexible. Inflexible. ¿Ya? No, aquí yo no claudico mis creencias. Yo soy así y no voy a cambiar jamás. ¿Qué tal? Una coraza. Ajá. Resistencia. A mí no me conmueven tus lagrimitas. Exactamente. Me resisto, ¿me entiendes? Duro. Frente a la adversidad soy duro. Sí, que en el relato del Bhagavad Gita también hay una parte cuando están preparándose todos para la guerra. Krishna se para enfrente de los Kuradas y los Pandavas y les dice que tienen que escoger más o menos qué van a utilizar para la guerra. Y los Kuradas eligen tener armas y tener armaduras, tener equipamiento y todo eso. Y los Pandavas eligen contar con Krishna. Y es más o menos como esa idea, ¿no? O sea, los Pandavas eligen tener la sabiduría, eligen tener el conocimiento, correcto. mientras que los Kuravas eligen tener como la Al seguridad, sabio. las armas, Muy no, bueno. al revés. Muy bueno. Eligen tener las armas y todo eso. Qué buena señal, claro. ¿Ya? Bueno, y en el Jedi hay serenidad. ¿Qué tal? Serenidad. ¿Te acuerdas de Yoda? Por eso que Yoda está muy bien pintado Yoda, ¿no? Así está, como chiquitico, no sé, tranquilo, está relajado. En cambio, el otro busca poder, dominio. Pero insisto, o sea, ese poder hay perturbación constante. claro, No, pero por eso digo que hay que revisar en nosotros, porque uno de los más graves que hemos cometido es exteriorizar las ideas. Yo me doy cuenta que hay gente que sabe mucho, pero no conecta con ellos, ¿me entiendes? O sea, no se da cuenta que se alteró para tener la razón, para quedarse con la última palabra, ¿me entiendes? Le echa la culpa a todo menos a él, ¿me entiendes? Eso es el comienzo del lado oscuro. ¿Ya? Y eso también es tener poder, usar el poder. Hay gente que nunca ha tenido poder y lo nombran a cargo de algo y es el más déspota de todos. ¿Conocen? Uf. Hasta los porteros de la discoteca. Claro. Oye, sí. Hasta lo que supe gasolina para poder Ajá. eso era. Pero qué interesante, ¿no les parece interesante que el lado oscuro esté en todos los seres humanos, independiente del nivel de conciencia que tengan? Todos estamos bajo la posibilidad de caer en el lado. Y bueno, en el Jedi está la armonía y en el Sith está la victoria, en el lado oscuro está la victoria. Placer de la victoria. ¿Qué tal? ¿Ah? Y bueno, para un Jedi, ¿no es cierto?, no hay muerte, está la fuerza. Para un Jedi, a través de la victoria, mis cadenas están
están rotas. La fuerza me liberará. Que eso es muy interesante, tremendamente interesante. El creer y querer tener el control de la vida. Están perdidos. Están perdidos. Hay una tendencia, dado que, como diría la voz del silencio, que es otro texto que vamos a analizar, nosotros nos vemos como separados de los demás, nos vemos separados del cosmos, nos vemos separados, ¿cierto? Entonces, nosotros en esa vulnerabilidad con la que nos percibimos, necesitamos tener control, ¿sí o no? Pero estáis perdidos. ¿Qué control? No tenéis control de nada. Entre más liberemos el control, ¿no es cierto? ¿Ya? Más conectados estamos con el fluir de la vida. ¿Entiendes? Por eso que es armonía. ¿Se fijan? Esto no es nada fácil. Yo sé que estoy diciendo cosas que pueden ser difíciles, pero para allá hay que ir. O sea, aquí hay dos posibilidades. O usted se mueve hacia el lado oscuro de la fuerza o se mueve hacia la fuerza. Es decir, que las dos fuerzas en los dos lados es la misma. Ajá. El origen. Está el lado oscuro. Muy bien, exactamente. Claro, usted puede tener logros, claro que sí. Todo esto. Nos vemos, ¿no es cierto? El supermillonario de no sé cuánto que le faltan días de vida para poder gastar toda la fortuna. ¿Conocen casos así? ¿No? Que se hacen estadísticas. Bueno, eso tiene poder, ha triunfado. Todo lo que el paradigma de este mundo le pone es para el lado oscuro de la fuerza. Todo. Y los que van para el otro lado, al que están en el lado oscuro le parecen unos locos. Nosotros le parecemos locos a un montón de gente. Tú eres puro loco, estás haciendo una estupidez. ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuántas lucas vas a ganar con esa clase de filosofía? ¿Te van a dar un título? ¿Te van a graduar? No. ¿Me entiendes? Nosotros somos unos locos. ¿Está bien? Déjenos locos. ¿Ah? Pero sí queremos llegar a eso y podemos hacerlo. Podemos llegar a tener paz, conocimiento, serenidad y armonía. ¿Okay? Bueno, jóvenes, me parece que se me hizo súper tarde, sorry, pero bueno, el tema era el desafío de Ni nos damos cuenta.